Buenas, soy Sebastián y está mi compañera María y vamos a dar inicio a la clase sobre la comparación de la Eneida y la Odisea. Es el capítulo final de la Odisea y el libro 10 de la Eneida. ¿Se ve bien, María? Bien, entonces no pasa nada. En el principio de la Eneida se ve como Júpiter, padre de dioses, convoca a concilios troyanos y latinos. Esto ocurre porque Júpiter llama a una asamblea en la que dice que dejen de ignorar sus designios, dejen de intervenir, que los humanos tienen que librar sus propias batallas, ya que los dioses tarde o temprano van a tener que librar las suyas y que en el futuro van a tener ayuda, van a tener intervenciones, pero que por ahora dejen que este transcurra tal y como está sucediendo ahora. En esto, Venus y Juno reclaman principalmente Juno, porque sabe que Júpiter tiene preparado un destino para Turno mucho más cruel. Sabe que el destino, el final de Turno que se avecina no es favorable para nada. Continuando con la historia, se observa cómo Turno se aprovecha de la falta de Eneas y va a invadir el campamento troyano. En esto Eneas se encontraba viajando y cuando se encuentra viajando aparecen las ninfas que se representan como sirenas, las cuales dicen que tienen que ir deprisa al campamento troyano, si no va a correr sangre y van a haber montañas de cadáveres. En esto empujan su barca hacia el campamento troyano. En el camino al llegar, Eneas se encuentra con lo que estaba ocurriendo y comienza la batalla para defender el campamento troyano. En esto se puede observar que Palante muere a manos de Turno. ¿Cómo ocurre esto? Palante, en medio de la guerra, llama al poder de los dioses para decirle que por favor guíen su lanza para poder matar a Turno. Cuando él arroja su lanza para matar a Turno, la lanza es desviada por el escudo de Turno y en el cielo se ve como Hércules se lamenta por no haber podido intervenir en la batalla que estaba librando Palante, a lo cual Júpiter le dice que no se lamente ya que es el destino que él tenía prescrito para él. En esto, Turno toma su lanza, se la lanza y atraviesa a Palante dándole muerte. Al hacer esto, arranca el distintivo de Palante y continúa la guerra, a lo cual Júpiter manda a Juno que saque a Turno de la pelea, ya que Eneas es una persona que no es, como podría expresarse, no es blanda, no es bondadosa, sabe que el destino, la muerte que le está dando a todos los héroes en la pelea es bastante cruel, y Júpiter sabe que ese no es el destino que quiere para Turno, entonces le dice a Juno que lo retire de la batalla. Juno, lamentada, toma la forma de Eneas y lo guía hacia una barcaza, la cual cuando Turno sube la hace zarpar. En esto, al Turno enterarse de lo que le deparaba al escapar de la batalla por la vergüenza que sentía al abandonar a sus hombres y su deshonra, 3 veces trata de nadar y suicidarse y las 3 veces son evitadas por Juno. Ya concluyendo con el libro 10 de la Eneida, se observa cómo al final Mecencio se entrega a Eneas en batalla. Pero ¿cómo ocurre esto? Ocurre que el hijo de Mecencio, en medio de la pelea del campamento troyano, muere defendiendo a su padre. En esto, Mecencio, al no poder vivir sin su hijo, carga contra el equipo, el grupo de Eneas, y al cargar contra el grupo de Eneas, este es derribado y su caballo cae encima, y Eneas le dice por qué hizo eso, si siente, o mejor dicho, sabe que él no tiene una intención maléfica detrás de sus acciones. Él le dice con respeto que ya no queda nada en su vida por lo cual aferrarse, y que por favor le dé muerte en la batalla y que lo entierre al lado de su hijo para poder reunirse con él en el más allá, terminando con la decapitación de Mecencio y cumpliendo su último deseo. Ya con esto concluimos el libro 10 de la Neida. Ahora pasamos al final del Odisea, a la que le doy palabra a mi compañera María. Bueno, este canto se llama El Pacto, que es el final de la Odisea, y ya empieza con esta escena del Prado de Asfodelos, que es donde Hermes, con su caduceo de oro, guía las almas de los pretendientes que él quiere. Cuando se encuentran allí unas con otras, se sorprenden porque serán guerreros queridos por Zeus. Bueno, entonces se van contando cómo se dio su muerte y qué pasó. Bueno, empiezan a contar.
Sucede que vuelve Odiseo a Ítaca y el muy astuto se viste como mendigo para que no lo reconozcan y se dirige al lugar donde está Penélope, su esposa. Se encuentra con que los pretendientes están obligando a Penélope a elegir un rey, o sea, a casarse. Entonces, antes se habían encontrado con su Telémaco y empiezan a planear una venganza. Al llegar al palacio junto a Penélope, empieza ella diciéndole a los pretendientes que, bueno, que vayan a una habitación, que ahí les iba a hacer una prueba y ella iba a elegir con quién casarse. Resulta que para esto ya había ocultado junto a Telémaco Odiseo el arco y las flechas. Entonces Penélope agarra y les dice, quien pueda manejar el arco va a ser el rey. Se empiezan a pasar los pretendientes el arco, ninguno lo puede manejar. Cuando llega a manos de Odiseo, o cuando está llegando a Odiseo, se dan cuenta que es él, es el rey que ha vuelto, y dicen, no, no se lo des, no se lo des. Y entonces Odiseo, al obtener el arco, empieza con la venganza, así una tras de otra, empieza con los flechazos y empieza a matar a todos los pretendientes. Con esta parte se entiende que Odiseo en su venganza mata a todos los pretendientes, que son los que llegan en el Prado de Fodelos y van contando todos los sucesos. Bueno, al terminar esto, sucede que Odiseo se encamina hacia el palacio de su padre. Ya todo esto va, Telémaco va a organizar la banqueta, el palacio de su padre, mientras Odiseo va al viñedo, que es donde trabaja, ¿no? El papá. Y lo ve ahí todo viejito, todo triste, y le dio la pena, pero a pesar de esto se contuvo Odiseo porque le quería hacer como una especie de interrogatorio para ver si lo reconocía, porque habían pasado 20 años desde que él se había ido. Entonces empieza a hablar con Laertes, que sería su padre, empieza a hablar y a preguntar, y bueno, Laertes le dice que perdió a su hijo y que una vez pasó que se presentó uno diciéndole que era su hijo y este no lo pudo reconocer, pero aún así lo trató bien y resulta ser que era todo mentira y que lo engañaron. Se desbasta Odiseo y entonces empieza a darles como unos insignios de que, para ver si se da cuenta de una vez que era él el que había rezado. Le empieza a nombrar los árboles que le había regalado de niño, y cuando ya no da más, le muestra la cicatriz que llevaba en su pierna, que se le había hecho un jabalí. Con estos hechos rompen al llanto y se abrazan, y se dan cuenta que por fin se reencontraron. Bueno, se dirigen al palacio para celebrar junto a los demás el gran banquete que estaban preparando por el regreso. Y Laertes le pregunta o le demuestra una inquietud porque al enterarse que están los pretendientes todos muertos, dice, van a querer venir a tomar represalias, los familiares, las madres, los padres. Y bueno, resulta que mientras van llegando al palacio, están planeando los familiares de los pretendientes vengarse, porque fue una muerte muy cruel la que les dio. Los consejeros, los más viejitos, le dicen a los familiares, es un designio que se cumplió porque así estaba predeterminado por Odiseo. Y sus hijos fueron malas personas, entonces dejen las cosas, vayan a librar batalla porque van a perder y van a derramar sangre en una batalla absurda. Desestimaron este consejo, igual, con toda la furia, fueron hacia el palacio donde estaba Odiseo con su familia, y empieza la batalla. A todo esto Atenea, que es la que quiere el concilio de Itacenses, y el mismo Odiseo rey, y le pide a Júpiter poder intervenir.
para que se llegue a un acuerdo de paz, al concilio. Júpiter le da permiso, le concede que intervenga a Atenea. Entonces empieza Atenea y le dice a los citacenses familiares de los pretendientes que paren con la batalla, porque si no iban a provocar la ira de Júpiter. También le hace este pedido a Odiseo, pero él se muestra un poco como que no estaba conforme con la decisión, no quería terminar con la batalla. Da como un intento de seguir, y Atenea lo detiene diciéndole que si no se detiene, va a desatar la furia del Supremo, o sea, de Júpiter. A lo que tuvo entonces Odiseo que acceder al pedido de Atenea. Bueno, y así se da el final de la Odisea. Bien, tomando la palabra para mencionar los puntos en común, cabe destacar antes de explicar estos puntos en común, van a ver que hay momentos en la Odisea en el que se nombra Zeus y no Júpiter. Esto es dependiendo de la historia cual se lea. Mi compañera leyó una en la que la versión de Zeus era Júpiter, pues la que yo leí era diferente, aparecía Zeus en vez de Júpiter. No está mal, es simplemente para aclarar y que no haya confusiones. En los puntos en común se muestra que en ambos textos se trata de la interacción de los dioses y la muerte. En ambos se ve como los héroes Eneas y Odiseo se ven aconsejados o protegidos por las deidades a la hora de cumplir sus destinos. También se puede observar, principalmente y detallado en la Odisea, cómo Atenea es quien habla con Zeus para poder intervenir y que no haya una masacre otra vez. Y en el Neida se ve como Júpiter es el primero en dar ¿cómo se dice? La palabra, dar el permiso para que Turno sea retirado de la batalla y que éste no sea masacrado en la batalla. Se puede observar los mismos hechos casi para las mismas situaciones, pero organizados de forma diferente. También se ve como en ambos textos se muestra un territorio por el cual luchar. De parte de Odiseo se ve Grecia y de parte de Eneas se ve Troya. Esto tal vez puede pasar un poco desapercibido, pero es muy importante también ya que se ve como los guerreros son enterrados con respetos y honores y se les cumple su última voluntad de ser enterrados cerca de sus seres queridos para que estos se puedan reunir en el más allá. También se puede observar cómo los protagonistas vuelven a sus tierras natales después de terminar sus batallas y sus recorridos. Y por último, en ambas obras se observa cómo la mujer tiene un papel en el hogar, o sea, un papel de esperar al marido, de ser una mujer fiel, una mujer buena, de entretenerse con alguna tarea del hogar y mantenerse firme a sus responsabilidades como esposa. Esto obviamente no se ve lo mismo de parte del marido en cuestión, ya que mientras la mujer se queda encerrada durante años sin saber si su esposo está vivo o muerto, el hombre se acuesta con 300 tipos de mujeres diferentes, anda de lugar en lugar viviendo aventuras, mientras su mujer se exilia en el encierro por decir ante la comunidad, ante la sociedad, que esto es una buena persona, cumple el rol de mujer como debe ser. Hay que hacer hincapié en esto debido a que es algo que también, tanto como el tema de la muerte, pasa muy desapercibido, pero si se observa con la mirada correcta, se puede observar también que las mujeres de los protagonistas podrían verse como víctimas en todo esto. Y ahora, ya para concluir con la clase, le doy la palabra a mi compañera María, que va a hablar de las diferencias en ambas historias. Bueno, gracias Sebastián. Bueno, las diferencias son, en mi caso, un poco más difíciles de poder pronunciar, pero lo que sí nota es que Odiseo muestra, es el título final de la Odisea, un total respetuoso de las deidades. Sabe que si no sigue los designios de Júpiter o los consejos de Atenea, se va a probar la ira del dios supremo. Va a haber las consecuencias muy graves. O sea, hay que
hay que ser muy quieta de las deidades, es lo que nos quiere decir la Odisea. Y todo el tiempo se muestra esto de la astucia. O sea, Odiseo va como mendigo en el principio para llegar a Penélope y para que lo reconozcan, incluso soporta insultos de la gente que lo ve pasar, o en el mismo palacio, ¿no? Se aguanta todo esto porque sabe que en algún momento se va a poder vengar y va a poder cumplir su papel de rey. Después, por ejemplo, en la Eneida, en Saturno no se muestran pietas, que quebrantan a los dioses. Turno se rige por oráculos. Enea se muestra impiedoso, no le concede a su contrincante ya derrotado, o sea, a guerreros ya derrotados, dejar sus cosas hogares para que le dé funeral, ¿no? Por un lado, Turno, o sea, podemos decirlo que lo engañan, o sea, no muestra astucia, incluso es engañado por yo para poder salvar, para dilatar la muerte, ¿no? De este. Bueno, hasta acá es lo que tengo que decir en cuanto a las diferencias entre estas dos obras. No sé si, Sebastián, querés agregar algo más. No, también, por mi parte es toda la información que estudié, obviamente, y creo que la más justa para dar también. Así que Bueno, creo que con esto ya damos final a la clase sobre la Odisea y la Eneida, obviamente capítulo final de la Odisea, libro 10 de la Eneida. Gracias por ver. sí.